saludo esta tarde a Leopoldo Maldonado, quien es director de Artículo 19. Como siempre, un gusto. Muy buena tarde, Leopoldo. Gracias por la comunicación. Muy buenas tardes, Elena. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Leopoldo, desde Artículo 19, ¿cuál es la condena que se hace ante la agresión sufrida por Ciro Gómez Leiva la noche de ayer? Pues es una condena enérgica y también toda nuestra solidaridad con Ciro Gómez Leiva, porque esto tiene que parar. Lo que le pasó a Ciro no puede seguir sucediendo. Ciro Gómez Leiva, lo acontecido el día de ayer, la noche de ayer a Ciro, es parte de una sistemática violencia contra la prensa que se presenta cada 14 horas en este país, en el año más letal del que tengamos registro, siendo México el país más mortífero para comunicadoras y comunicadores por cuarto año consecutivo, según Reporteros Sin Fronteras, y esto a nivel mundial, por encima de países que tienen una guerra declarada como Ucrania, como Afganistán y como Siria. Esta situación tiene que cambiar. Esperemos que la solidaridad, las condenas públicas de las autoridades se traduzcan en resultados concretos para Ciro, para garantizar su protección, para garantizar justicia y dar con todos los responsables, los materiales e intelectuales, pero también con los cientos de periodistas que están siendo agredidos en este país. ¿Qué hace a México un país tan agresivo, tan peligroso para los periodistas, para el ejercicio del periodismo? Pues son muchos factores. El primero de ello es la impunidad, ¿no? Es un ciclo, ¿no? Ocurre la violencia, no se sanciona a los responsables, no se investiga de manera diligente y esto es un mensaje para que la violencia siga ocurriendo. La impunidad es del 98%, pero también hoy enfrentamos un discurso particularmente virulento y hostil desde la más alta tribuna o la que se ha constituido como la más alta tribuna del país, y ese mismo discurso que el presidente emite todos los días prácticamente en contra de la prensa, se replica, se reproduce por parte de otros funcionarios públicos y por parte de otros gobernadores, por ejemplo, incluso de la oposición. Este es el sello de esta administración. Entonces, es un mensaje contradictorio decir que se condena la violencia, que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, cuando 15 minutos después está atacando a otros periodistas, como sucedió el día de hoy. Evidentemente, esta situación tiene que cambiar lo más pronto posible y lo primero y más sencillo que se puede hacer es que cambie el discurso de descalificación por uno de reconocimiento a la prensa, o por lo menos, si no la va a reconocer, que no la ataque, porque esto genera climas propicios y de permisividad para la violencia contra periodistas en este país. Y lo otro es fortalecer a las instituciones que no previenen, que no protegen efectivamente, que no investigan de manera diligente los crímenes contra la prensa y mucho menos garantizan justicia, verdad y reparación a las víctimas. Los casos se van acumulando, pasan los años, no se esclarecen los hechos y las víctimas se quedan en la zozobra. Y el país está perdiendo cada vez más a sus periodistas, quienes son un factor fundamental para ejercer nuestro derecho a la información como sociedad. ¿Quiénes son aquellas personas que atentan, que agreden y asesinan a los periodistas en nuestro país? No por hablar de nombres, sino más bien estamos hablando de miembros de la iniciativa privada, de empresarios o más bien de funcionarios públicos en activo o exfuncionarios públicos, Leopoldo. Predominantemente, Elena, son funcionarios públicos, que son los que tienen la obligación constitucional de proteger, garantizar, promover y respetar los derechos de las personas. El 42% de las agresiones registradas por artículo 19 el primer semestre de este país, de este año, perdón, fueron cometidas por funcionarios públicos. En un muy lejano 9% está el crimen organizado, que si bien participa de los crímenes más severos, incluidos los letales, ahí hay que hacer un análisis mucho más acucioso, mucho más minucioso, porque sí, efectivamente, quienes jalan el gatillo son los criminales, los integrantes de estos grupos, los que llaman sicarios, pero ¿quiénes son los que ordenan? Y ahí es donde se diluyen las fronteras entre crimen organizado y política, sobre todo a nivel local. Y cuando son tiempos de elecciones, los partidos políticos
ocupan un lugar predominante en la violencia contra la prensa. ¿Cómo es posible que nuestros institutos políticos en contextos electorales sean los principales agresores de periodistas cuando son los que están formando cuadros para ocupar cargos públicos? O sea, las personas que se van a encargar de la política pública, que se van a encargar de nuestra seguridad, son las que principalmente, desde que son candidatas, agreden a la prensa. Entonces, esta situación tiene que cambiar. Antes de entrar al aire platicábamos con el equipo de información y de redacción del equipo de las 18 y decíamos, la diferencia para Ciro en este caso el día de ayer fue estar manejando, ir en un auto blindado. Eso le salvó la vida, de eso dependió que hoy estuviera vivo contando lo que había ocurrido. ¿Qué pasa con aquellos periodistas, sobre todo fuera de la Ciudad de México, que no cuentan con esta clase de seguridad y que son asesinados, lo decíamos, en las propias cocheras de sus casas frente a sus hijos, o inclusive en el caso de uno de nuestros compañeros este año, junto con su hija? Así es. Aquí hay dos elementos a analizar en el caso de Ciro Gómez Leiva. Uno, que si bien la Ciudad de México ocupa el primer lugar de agresiones en contra de la prensa, por lo menos desde el 2013, no se había dado esta magnitud, esta severidad, esta gravedad desde el 2015 que asesinaron al fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril en la colonia Narvarte. No habíamos registrado un crimen de esta naturaleza, este intento de homicidio. De hecho, inclusive parecía Ciudad de México, perdón que te interrumpa, pero parecía el lugar seguro al que migraban desde otros estados para estar más seguros, ¿no, Leopoldo? Así es, un lugar que se consideraba, incluso se decía, santuario para la prensa y para los periodistas desplazados, perseguidos, pues ya no lo es tanto. Y evidentemente esta situación que están viviendo otros periodistas, como bien dices, en otras latitudes, con menos proyección pública, con menos apoyo de sus empresas mediáticas, pues están enfrentando o afrontando solos todo tipo de violencia de los grupos criminales, los caciques, los presidentes municipales, los gobernadores y todo el funcionariado público. Están solos los periodistas en este país en una situación muy compleja. Y justo en la mañana reportábamos como artículo 19 el intento de homicidio de otro periodista en Palenque, Chiapas, de Flavio de los Reyes. Lo intentaron matar. Él iba en una motocicleta y desde una camioneta le dispararon. Afortunadamente no pudieron consumar el homicidio. Entonces, esta situación se está dando de manera recurrente y es por eso que tenemos que alzar la voz. Ojalá que esto sirva para decir un ya basta, tanto desde el gremio periodístico, desde la sociedad misma, y que las autoridades tomen cartas en el asunto y esto no se vuelva a repetir. Ojalá que esto lleve a una reflexión más profunda y a un golpe de timón en la fallida estrategia para proteger periodistas. Claro que sí, y nada más decir que se ha visto y ha sido muy claro que los mecanismos de protección en México no son suficientes. Muchas veces el contar con los mecanismos a veces los ha puesto inclusive en mayor riesgo al momento de ejercer sus profesiones, sobre todo en estados con sueldos míseros completamente por trabajar en las madrugadas y jornadas de más de 8 horas. Te agradezco mucho, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, por siempre hacer un análisis en momentos en los que hace falta seguir alzando la voz desde la sociedad, desde los gobiernos, desde los organismos para recordar que no se mata a la verdad, sin duda, matando a periodistas. Muy buena tarde y gracias.